Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a esta actividad del webinar El Shinto en el manga y el anime. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades y centros de la universidad, en esta ocasión puntualmente en conjunto con el Centro del Japón. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Y antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos sus inquietudes a través del espacio que se llama PIR. Si tienen alguna duda técnica, les pedimos por favor escribirle al panelista que se llama Charlas Online Educación Continua, que les ayudará con esas preguntas de soporte técnico. También queremos contarle que esta actividad está siendo grabada, por lo tanto, una vez terminemos, vamos a compartirles a través de correo electrónico el enlace para que puedan volver a vivir este evento y lo compartan con otras personas. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como moderadora de esta actividad María Sano. María es coordinadora del Centro del Japón. María, bienvenida a este evento. Te cedemos la palabra para darle inicio al mismo. Buenas tardes. Educación de la Universidad de los Andes. Muy agradecida esta oportunidad. Entonces, voy a presentar el profesor Vivas. Eres magíster en estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca en España e historiador de la Universidad Javeriana. Ella participó estudios Colombia y Latinoamérica. De igual forma, fue invitado en febrero de 2019 sobre Japón y de la Universidad en Japón, siendo el primer latinoamericano becado para asistir a dicho programa. Actualmente, él tiene a su cargo la cátedra Historia de Asia ofrecida por el Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Andrés Vivas, profesor. Siga por favor. Ok, espero ya me estén escuchando bien. Bueno, gracias por la introducción a Mari, gracias por la introducción pues también al equipo de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Denme un segundito, organizo aquí algunas cosas. Hoy vamos a hablar del Shinto, esta religión, esta fe tradicional de Japón, que pues muchos hemos visto, nos hemos acercado a ella a través de lo que es el manga, el anime. Digamos que el manga y el anime, como los asistentes, muchos de ustedes sabrán, están íntimamente ligados, dado que usualmente muchas publicaciones de manga, los cómics japoneses, son adaptadas a series anime. En nuestro contexto, usualmente nosotros tenemos un acercamiento a lo que es todo este mundo a través del anime, dado pues las facilidades que tiene la animación, nos gusta, nos llama mucho más la atención, y otras personas pues a través del anime o también por otros caminos también llegan a leer los mangas. En la actualidad pues hay muchos mangas que han sido traducidos al español, otros no tanto, algunas son traducciones digamos un poco, digamos caseras, digamos amateur como podemos decir, pero hemos tenido un acercamiento, una exposición, si lo que se quiere decir, a esta fe, aunque quizá lo veamos como un aspecto secundario, un aspecto de las mismas tramas, ¿no? Para ello vamos a ver brevemente lo que es esta fe tradicional de Japón, que es el Shinto o el shintoísmo, como se le
conoce también en español. Vamos a ver un poco qué es este Shinto, cómo se vive, cómo se expresa en la sociedad japonesa actual, y finalmente veremos unas expresiones, algunos ejemplos de cómo se ha viralizado, por decirlo de alguna forma, cómo se ha mostrado a través de el manga y el anime. Por cuestiones de tiempo, claro está, pues será un poco breve, y también daremos un espacio para preguntas que surjan a lo largo de la charla que ustedes quieran hacerme, y que para eso estará pues Mari y todo el equipo pendiente a través de pues el espacio que ya se ha mencionado, de preguntas y respuestas en la aplicación, y bueno, también supongo que a través de Facebook y demás. Básicamente, el Shinto, como les digo, se compone de dos ideogramas. Ustedes saben, en japonés, pues, el japonés maneja lo que son los ideogramas chinos. En el caso del japonés se llaman kanji, y se manejan dos ideogramas. El primero que puede ser que se lee como Shin, que puede ser traducido como Kami o como Dios en nuestras traducciones occidentales. Digamos que personalmente, también para muchos académicos, esta idea de considerar los dioses es un poquito complicado, ¿no? Debido a que nuestra concepción de Dios, de deidad, está muy influenciada por la mitología griega, por las mitologías, digamos, más europeas, más de Asia Occidental. Digamos que el kami propiamente dicho no es un dios en el sentido helénico, en el sentido griego, no todos, sino que a veces los kami pueden ser manifestaciones espirituales o manifestaciones naturales. Eh, el segundo ideograma que tenemos pues es to, que este ideograma también se puede leer en muchas palabras como do, que significa el camino, la senda. Digamos que el Shinto no tiene una figura fundacional propiamente, no tenemos una figura histórica que lo haya iniciado, lo haya propagado, lo haya impulsado, a diferencia, por ejemplo, de el Buda Gautama en el budismo, de Jesús de Nazaret en el cristianismo o de Mahoma en el islam. También no tenemos una escritura propiamente sagrada, no vamos a encontrar una Biblia, no vamos a encontrar un Corán dentro del Shinto. Muchos pueden decir, vale, pero pues tenemos el Kojiki, el Nihon Shoki, que son dos antologías históricas que nos cuentan la historia de todos los dioses y toda la creación de Japón, pero no es considerado un texto canónico, ¿no? No es un texto que digamos que es sagrado, es un texto similar a la Biblia o a otros textos, sino simplemente es una historia, ¿no? Podríamos tomarlo así. Digamos que este término de Shinto, que es el término original japonés, como les digo, nosotros lo podemos conocer como sintoísmo, que es la castellanización de shintoísmo, que es un anglicismo, la forma de llamarlo por los hablantes del inglés, aparece más o menos en el siglo VII de nuestra era, debido a que llega el budismo, llegan otras creencias, y se ve la necesidad de entender, bueno, esta religión, ¿qué es? ¿Cómo la vamos a diferenciar del budismo? ¿Cómo la vamos a diferenciar del confucianismo? ¿Cómo la vamos a diferenciar del daoísmo o taoísmo, como también se puede leer, se puede conocer? Entonces aparece esta figura del Shinto. Su símbolo, como ustedes ven a la imagen derecha, es la puerta Tori, esta famosa puerta que nos abre, o es un portal que nos permite ingresar al mundo de los kami. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas son imágenes de mi autoría cuando estuve en Japón. El mundo de los kami, entonces, o su recinto, su casa, es cuando atravesamos estos tori, ¿no? Hay toris, como ustedes pueden ver, más sencillo, sin una decoración importante, sin mayores adornos. Digamos, este es un pequeño kami, no es importante, digamos, no es tutelar, no es de gran culto, pero lo que ustedes ven, esta casita que ustedes ven, es donde reside, ¿no? La persona ingresa al tori, hace una reverencia saludando al kami al cual va a visitar, y se acerca lo más posible que puede a esta, podríamos llamarlo casita, para que lo entendamos en una forma un poco pedagógica, donde él está, ¿no? Ahí se hace la ofrenda, se hacen los rezos, etcétera. El tori, y pues el típico santuario
shintoísta que nosotros tenemos en la cabeza, que tenemos en nuestro imaginario, es típicamente así, ¿no? Un tori rojo, con lámparas, diversos adornos, diversos objetos sagrados y una pequeña, digamos, una pequeña, pues, canequita o un pequeño espacio en donde los fieles, pues, depositan alguna ofrenda monetaria. Usualmente son algunas monedas de yen, 100 yens, 200 yens. Claro está, no faltará la persona que ingresa billetes. Fácilmente uno puede poner 10.000 yens si el bolsillo lo permite, pero lo general es ver a los japoneses depositar algunas pequeñas monedas, pedir una ofrenda y les sale al cambio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los kami exactamente, está aquí, exactamente entonces, qué pueden ser? Básicamente el Shinto, como les digo, es una religión animista. Son espíritus sagrados, son espíritus nobles. Para entenderlo, todos los seres humanos y todos los seres vivientes somos kamis en potencia. Nosotros como seres humanos podríamos llegar a ser kami, pero solo aquellas personas que son excepcionales, que son muy importantes, que son, pues, grandes, pueden llegar a serlo. Pueden llegar a convertirse en kami, es decir, todos somos potencialmente kamis, pero es un privilegio que solo unos pocos logran conseguir. Digamos que las manifestaciones son muchísimas. Tenemos kamis humanizados, antropomorfos, como son los dioses tutelares. La diosa más importante, en este caso sí se usa diosa porque pues tiene una categoría muy grande. Amaterasu, la diosa solar, podríamos decirlo en términos un poco, digamos, cristianos para que ustedes lo entiendan, como la patrona de Japón. Es la descendiente, según el mito, de la familia imperial japonesa. Se dice que los actuales emperadores, la familia imperial desciende de esta diosa solar. Y bueno, digamos que tiene toda una historia muy interesante, muy curiosa. Si les interesa leerlo, se relata muy bien en el Kojiki, un texto que se puede conseguir en español, que lo pueden adquirir fácilmente, y si no, en las bibliotecas locales seguramente tendrán una copia. Y pues nos cuentan cómo la creación del mundo y cómo pues llega a este descenso, cómo se crea como toda esta idea de Japón, ¿no? Desde los primeros dioses, Izanagi e Izanami, que crean Japón, hasta una serie de problemáticas, líneas, incluso podríamos llamarlo familiares, que suceden entre Amaterasu y algunos de sus hermanos para, digamos, gobernar el mundo, ¿no? De eso nos lleva ya después a emperadores mitológicos como Jinmu, que va a ser el primer emperador japonés, y desde ahí podríamos seguir una línea continua hasta la actual familia imperial. Ustedes saben que tenemos un emperador, hay un emperador retirado y un emperador en el cargo que este año empieza su segundo periodo, ¿no? Pues su segundo año de mandato, no periodo, sino año de mandato. Algo que es interesante del Shinto y lo cual también lo limita mucho a lo que va a ser Japón es que no es una religión que busque convertir, no es una religión que busque invadir o imponerse sobre otros grupos humanos. No es una religión que predique tienes que llevar la fe verdadera, no toca llevar, no sé, el mundo de los cambios a todo el mundo, eh, hacer evangelización, si lo podríamos decir en un término más cristiano, sino que su expansión, su llegada a otras partes del mundo fuera de Japón usualmente van muy de la mano de las comunidades migrantes. Esto, digamos, podríamos tomarlo con un poquito de pinzas porque pues muchas comunidades migrantes, como en algunas otras charlas seguramente las habrán visto, se ha mencionado, las comunidades migrantes usualmente se volvían al catolicismo u otras cosas cuando llegaban a los lugares, por ejemplo, a Colombia, ¿no? Para no entrar en conflicto con las leyes y las sociedades a las que llegan. Y también, entonces, digamos que se mantienen algunas continuidades, pero también vemos este factor que siempre va privilegiado el Shinto de permitir más creencias, nuevas creencias, ¿no? No es una fe cerrada a poder abrirse a otras creencias, a otros procesos religiosos. En el segundo momento, en un segundo momento ya muy posterior, mediados del siglo XX, finales del siglo XX,
El Shinto se expande especialmente en las artes marciales modernas. Aquellos que usted hayan practicado o practiquen artes marciales, karate do, kendo, van a encontrar que hay muchos rituales, muchos procesos que hay que realizar antes de iniciar la práctica, como el saludar y llevar a cabo. Ya veremos un poco esto de las casitas de kami, de las estanterías espirituales, como lo podríamos llamar, en donde entonces nosotros, como occidentales, quizás sin darnos cuenta, hemos empezado a acercarnos como a este mundo de los kami, si hacemos artes marciales. Estas son imágenes, lo que les digo que he tomado. Esta es en la ciudad de Kioto, si no estoy mal. El kami está en este caso en esta pequeña construcción que ustedes ven, ¿no? Las personas llegan, si ustedes ven a mano, aquí puedo anotar, sí, sí, aquí está. Voy a hacer un pequeño rayón. Bueno, aquí, si ustedes están viendo la marca que hago, es este pequeño espacio donde los japoneses pueden depositar sus ofrendas y la persona pues se para detrás de esta rejita que está detrás de las ofrendas y hace la reverencia y los respectivos rezos. Ustedes siempre verán que los japoneses juntan las manos, es una forma de dirigirse hacia los dioses, como pedir algo, se habla y es como el ritual que hay que seguir. Y si alguno de ustedes algún día tiene la oportunidad de ir a Japón, va a ver que hay personas que se toman su tiempo para hablar con estos kami, ¿no? No es simplemente llegar, dar 3 aplausos, como a veces creeríamos en Occidente, e irnos, sino que hay personas que realmente uno las ve un muy buen tiempo hablando con los kami. Esta es otra imagen, ustedes pueden ver el tori, se ve esta pequeña puertica, esta me gusta porque está un poco chueca, perdonarán, no soy fotógrafo profesional. En Japón hay mucho que tomarle fotografías cuando uno está en esto, quizá cuando no le gusta el tema pues se emociona. Y en esa pequeña puertica que ven en todo el centro de la imagen es donde está el kami. Cuando hay festivales, cuando hay eventos especiales, los sacerdotes o el sacerdote del santuario abre la puertica y saca una especie de cajita o, digamos, repositorio donde está el kami y lo pueden pasear por el pueblo, por la ciudad o hacer alguna ceremonia especial. Ustedes también estarán mirando, denme un segundito otra vez que tome la marca. Esta pequeña tabla es una tablita que siempre, usualmente vamos a encontrar en los santuarios y nos indica quién es el kami al cual se reverencia allí, cuáles son sus propiedades o exactamente cuáles son, podríamos decirlo en una forma sin tomarlo grosero, sus poderes, sus atribuciones sobrenaturales hacia la cosecha, quizás un kami sobre las aguas, quizás un kami de los ciclos del tiempo, del clima, y también nos dice como qué forma podemos rezar o orar con esta deidad, este espíritu, ¿no? Cuando hay santuarios que incluso tienen varios kami, tienen podríamos decirlo, varios pequeños santuarios, estas tablas en las entradas de los santuarios nos dicen como cuál es el orden que debemos seguir, ¿no? A veces es primero el segundo, luego el tercero, el cuarto y después el primero. Es como una combinación que se suele ver o varía según el santuario. ¿Cuántos santuarios pueden haber en Japón? Miles. Ustedes van caminando por la calle, ven un pequeño bosquecito, los kami están en un entorno natural, incluso en grandes ciudades con todas las características de las grandes ciudades. Ustedes ven un bosquecito, se acercan y resulta ser un pequeño santuario, a veces sin mayor pompa, ¿no? Como también vamos a encontrar grandes santuarios, como está el de Ise, como está el de Inari, que es este famoso que tiene los diversos tori, este camino en toris, que es muy famoso. No fui a Inari, entonces no les puedo traer una imagen propia. Pero digamos que pues son todas las actividades que se hacen también, algunas cartas, algunos escritos, las profecías. Bueno, digamos que aquí podríamos expandirnos en toda la serie de elementos que están alrededor de los santuarios. Nos darían 3 horas, aquí yo me podría gastar 3 horas, pero digamos que la charla tiene unos minutos limitados para esperar
esperar para que también ustedes hagan sus preguntas. Digamos que también no solo hay kamis, digamos que los kamis son estos espíritus nobles, estos espíritus puros, estos espíritus superiores, pero también tenemos otras criaturas, otros entes que no llegan a ser kami, pero también están muy metidos en el folclore, en la tradición japonesa. Algunos de ellos son los famosos kodama. Los kodamas son pequeños, digamos, pues depende del árbol, pero son pequeños espíritus en comparación a los kami, son inferiores en rango, que viven en los árboles. Cuando decimos kodama también se puede referir a estos árboles sagrados donde hay un espíritu, y digamos que su leyenda ha variado mucho. En algunos momentos, en los primeros escritos, como en el Kojiki, se les relaciona muy cerca al kami de las montañas, a Yama no Kami. Quienes saben japonés saben que Yama es montaña, el kami de las montañas no tiene mucha ciencia, algunos nombres en japonés cuando uno medio sabe el idioma. Pero digamos, en el Genji Monogatari, esta famosa novela de el año 1001, ya los kodamas son considerados una especie de yokai, ¿no? Ya veremos qué son los yokai. Bueno, aquí pasamos, ya lo pasaremos en un momento. Ustedes ven en la imagen, es una imagen antigua, más o menos del siglo XVIII, en donde se demuestra un yokai, una figura un poco, digamos, no tan atractiva, ¿no? Es como una especie de espíritu un poquito, digamos, un poquito impactante visualmente, pero son de las pocas que, pues así que se mantienen y que podemos encontrar fácilmente, aunque nuestra imagen de Kodama, seguramente, y ya les mostraré un ejemplo, está más influenciado por alguna película de estudio Ghibli, que ya hablaremos de ello. Tenemos también a los famosos yokai. Los yokai se han hecho famosos últimamente con ese nombre. Digamos que la idea de los monstruos y de las criaturas un poco, digamos, extrañas de Japón ya estaban muy presentes en nuestro imaginario a través de muchas series, muchos mangas, pero pues el nombre ha llegado directamente como yokai por diversas producciones. Digamos que los yokai son unas entidades sobrenaturales, son monstruos que dependiendo de su clase, que son muchísimas, interactúan de diversas formas con los seres humanos. En general, no podemos decir que los yokai son buenos ni que son malos, sino que se dice que ellos tienen una serie de valores diferentes a las nuestras. Digamos que para nosotros podemos decir, matar es malo, pero quizá para los yokai, matar no es malo porque deben comer. Entonces entramos ahí como en esos debates de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hay muchas clases, como les digo, pero los más famosos que nosotros solemos escuchar o conocer son los tanuki. Tanuki son una especie de mapache japonés. Se cree que hay una especie de yokai en forma de, digamos, es un mapache antropomorfo, podríamos decirlo. Tenemos los kitsune, que son más parecidos a los zorros, los famosos de las mascaritas que vemos mucho en los festivales, los oni, que son estos que tienen cuernos, son una especie de, podríamos decirlo, de ogros japoneses, y los famosos kappa, ¿no? Son estos seres que viven en los ríos, que tienen una hojita que debe estar siempre húmeda para evitar su muerte. Si el kappa en su hojita no tiene agua, pues muere. Una especie como de ornitorrinco verdoso, podríamos verlo, seguramente los han visto en algún, en algún lado. Y muchos otros más, ¿no? Digamos, hay espíritus fantasmas, como lo podríamos llamar, que podrían aparecer en cualquier serie de Cazando Fantasmas y estas cosas, ¿no? Y hay una serie bastante grande de yokai. Digamos que también algo que los hace, digamos, de miedo o un poquito peligrosos es que pueden atacar al ser humano. Digamos, en la imagen que ustedes ven a mano derecha están comiéndose a una mujer adulta mayor. Es la cesta de los yokai. Obviamente es una imagen. Ahí vemos un kappa, ahora que me doy cuenta, aquí tenemos un kappa, el verdecito que parece como un sapo, es un kappa, por ejemplo. Y también se busca en muchos rituales, sobre todo los de Año Nuevo, cuando hacemos la limpieza de la casa, cuando se hacen diversos rituales en los santuarios, alejarlos, ¿no? A los oni, a los kappa, a todos estos seres, porque pues nos pueden hacer daño y nosotros como seres humanos no podemos defendernos propiamente de ellos. Ellos tienen unos poderes que pues nuestro
nuestras armas, nuestra fortaleza no puede enfrentar, ¿no? Los yokai suelen ser mucho más fuertes que el ser humano. Aquí entonces voy a entrar un poco, no lo he puesto en título grande porque queda saturada la imagen, de cómo se vive día a día o actualmente el Shinto en Japón, ¿no? Nosotros podríamos creer que estas religiones están a la tendencia a la baja, podríamos decir, no, pues creer en estas cosas, estos cuentos, quizá ya no cuajan en una sociedad que podríamos llamar moderna, ultraindustrializada, pero en Japón sigue muy presente el Shinto en las vidas diarias, ¿no? Digamos, no en una forma que nosotros podríamos ver tan cercana al cristianismo. No vamos a ver romerías en, no sé, una especie de misa en un santuario, no es común, pero sí hay muchas actividades que, les mostraré algunas, se ven día a día o están muy relacionadas con diversos periodos al año de los japoneses. El primero es el Matsuri. El Matsuri son toda esta serie de festivales que se realizan usualmente en los santuarios. Muchas veces son los mismos santuarios que los que están dando dineros, dando el espacio para llevar a cabo este festival. Muchas veces, si ustedes han visto, para que los relacionen un poco, son estas fiestas que van como disfrazados no, se visten las chicas con kimono y van al santuario y hay muchas tiendas y juegan con los pescaditos, eso de cazar pescaditos con una caña en papel, que es difícil, que las manzanas con caramelo y demás, que están muy metidas en nuestros imaginarios cuando vemos las series, son estos Matsuri, ¿no? La idea es como también festejar con el kami del sector, pues una festividad importante. La más usual, lo más cercano usualmente es cuando es a finales de verano o principios de verano, principios de otoño, que son los periodos de cosecha. Muchas veces los kami pues, nos ayudan a cultivar, a cosechar diversos alimentos y los matsuri están muy relacionados con este periodo pues de cosecha, de abundancia. Es también una forma de agradecer al kami por los servicios, si lo podemos llamar así, obtenidos durante este periodo, este año, ¿no? También tenemos los que son los kamidana, estos son los que les estaba mencionando, que son, podríamos llamarlo altar o estantería espiritual, podría ser la traducción de este espacio, es la que ven a mano derecha en sus pantallas. Y es un pequeño santuario, digamos, es un santuario en miniatura donde se venera un kami en específico, ¿no? Puede ser el kami local, el kami del pueblo, el kami de la ciudad o de la región de la ciudad, las ciudades han crecido mucho, o un kami relacionado con el oficio del jefe de la casa. Digamos, kami de la agricultura si la persona es agricultora o alguna cosa, ¿no? Digamos que es muy importante esto. La idea siempre es instalarlo en un lugar elevado, no puede estar a la misma altura de nuestros ojos, siempre tiene que estar más arriba. La idea es como también para proteger, darle como su lugar de importancia en la casa. Y era lo que yo les decía, cuando nosotros practicamos karate, kendo, usualmente se hace una reverencia. Digamos que en Occidente es poco común tener un kamidana, un kamidana en la zona de entrenamiento, que puede ser un gimnasio o demás, pues ustedes saben, o sea, nosotros tenemos también que ser prácticos, pero pues esta reverencia usualmente pues es este pequeño altar, esta estantería que debería estar en el dojo, ¿no? Ustedes sabrán que pues en Japón los dojos son todo un edificio al estilo tradicional. Aquí pues tenemos que amoldarnos un poco también a nuestras propias condiciones. También hay un símil o una especie de altar similar o de estantería similar en el budismo, que es el Butsudan. Aquí no entraremos a hablar mucho del budismo porque pues estamos hablando del Shinto, pero son también estos pequeños altares, estos pequeños espacios, de donde todo esto está en la casa, ¿no? Donde en la casa se ponen las fotografías de los familiares muertos y se le hace digamos, un rezo, se pide por ellos, ¿no? El budismo en Japón se ha encargado mucho sobre todo de las personas que fallecen, de esta etapa final de la vida. El Shinto es más como una etapa durante el proceso de vida, ¿no? Del día a día se encarga más el Shinto ya con las cuestiones más de muerte, de trascendencia y bueno, todo lo que representa el budismo. Ustedes sabrán que es bastante amplio también para entrar en detalles acá.
se hace el Butsudan, que pues es una estantería que pues todos, la mayoría de japoneses tienen en casa y donde se le hace como esta reverencia a los ancestros que han fallecido. Es de recordar que pues también se les da una ofrenda, se hace una ofrenda a estos altares, bolas de arroz o algún alimento. Digamos que es como las ofrendas que se hacen, los palitos de incienso que también vamos a ver. Aquí voy a poner un video rápido. Esta no lo voy a poner con sonido. Esta es una imagen que tomé, pues es un ritual que se llama Kagura, es una danza. Este lo tomé en un santuario en Nara. Y digamos que esta es así que perdonarán la imagen que es un poquito exótica. Esta es una danza que se hace para divertir o entretener a los espíritus. Digamos, no pensemos que es una danza ultra movida, un vals europeo. Es una danza muy ritualizada, muy teatralizada. Aquí es con instrumentos, pues, perdonan, pero es más fácil así por motivos logísticos nos queda un poco difícil poner la música. Son con instrumentos tradicionales, unos pequeños tambores, una flauta muy suave. Los invito a ver también en YouTube, pueden encontrar muchísimos ejemplos y obviamente mejor calidad que la mía. Y digamos que las hacen las asistentes de santuarios, podríamos llamarlas las micos, que son como una especie de sacerdotisas, las pueden ver con su traje tradicional, una falda roja, una parte superior blanca, me perdonan un poco digamos, la falta de tecnicismos en la vestimenta, no soy tan experto en ello. Ahí se corta el video, no se preocupen, lo hice cortito, pero la idea es como con sonidos, podemos ver, por ejemplo, lo que son los cascabeles para animar, entretener al kami, ¿no? Obviamente, pues cuando sucede esto, pues hay muchas personas como ven al fondo que pues sacan sus teléfonos celulares y toman videos y fotos, entre ellos, pues yo, digamos, la parte más exótica de Japón, digámoslo, uno siempre lo ve como algo llamativo. Y finalmente, digamos, en esta pequeña parte de mostrar algunos elementos que son muy, muy comunes en el día a día, están los omamori. Los omamori ustedes lo conocerán, son unos pequeños amuletos, los conseguimos tanto en los santuarios Shinto como en los templos budistas. Aquí una aclaración que no he dicho, son santuarios los Shinto, el shintoísmo tiene santuarios y el budismo tiene templos, ¿no? Son las dos diferencias, o sea, no hay templos Shinto ni hay santuarios budistas, es un poco claro, se maneja esa distinción. Y estos son dos amuletos que pues yo tengo. Los pueden conseguir en los santuarios, en los templos y usualmente están protegidos o bendecidos por un kami o por un bodhisattva. Un bodhisattva son estas personas cercanas a la budeidad que también pues ofrecen protección y ayuda a los humanos, ¿no? Pero lo dejamos ahí como al margen de lo del budismo. Digamos que puede ser suerte, hay para el trabajo, para encontrar trabajo, para los exámenes, esto es muy interesante, la mayoría seguro también aquí están exámenes o todos hemos pasado por exámenes, se piden para exámenes debido a que la gente le tiene miedo, ¿no? Uno va a presentar el ICFES, el examen de ingreso a la universidad o pedir la beca, se da el omamori como para pedir ayuda. Mamori, digamos que significa protección básicamente, y el O, la O grande que vemos al principio, pues es para darle como un mayor nivel, ¿no? de importancia. Esto pues es un poco de japonés, no entraremos mucho en ello. Digamos, hay que aclarar que los Omamori tienen una expiración. El Omamori se supone que tras un año debe retornar al santuario donde vino. Los sacerdotes hacen una hoguera, hacen una celebración donde se queman los omamori ya, digamos, gastados, y las personas deben ir a adquirir nuevos omamoris. Por motivos logísticos, obviamente no he podido retornar los omamori que me llevé, pero pues digamos que en términos normales, uno volvería al santuario. Digamos, el que es rojo, si no estoy mal, es de Ise, o sea, está protegido por la diosa Amaterasu, que es para que ustedes me entiendan, el santuario de Ise es como decir el Vaticano en sentido Shinto, ¿no? Es como un lugar muy, muy importante. Digamos que para no alargarnos mucho, porque tenemos unos minutitos contados. Entonces, ¿cuáles son las expresiones modernas? ¿Cómo lo vemos en el manga, en el anime?
Ustedes seguramente, mientras me han oído hablar y he mostrado algunas cosas, se han ido, de pronto les ha dicho, ah, mira, esto lo he visto, sí, me suena lo que está diciendo. Digamos que algo que es interesante en el manga, en el anime, es que siempre se va a intentar mostrar elementos o aspectos culturales japoneses, incluso en situaciones cuando no es Japón. Ustedes ven series que están ambientadas en Alemania, que les encanta Alemania, o algún país europeo, digamos que usualmente es Alemania Central, Europa Central, aunque no lo dicen, siempre se busca como traer o poner japoneses, ¿no? Siempre hay un estudiante japonés o alguien es japonés o curiosamente comen arroz o así estén viviendo en un mundo de fantasía totalmente europeizado. El protagonista va a querer hacer onigiris o va a comer con siempre va a haber algo así, ¿no? Como para sentir como esa conexión con el público objetivo que pues del manga y el anime siempre va a ser los japoneses, va a ser Japón. Ellos saben que se exporta y muy bien, pero el principal, pues los que les dan la papita para comer, como se dice a los mangakas, a las productoras, es Japón. Sinceramente, nosotros muchas veces vemos pues todos estos productos de formas no muy legales, entonces ellos siempre van a estar muy enfocados en su público japonés y pues los demás llegan como son extras, ¿no? Pues chévere que llegue más gente. Digamos que algo que también es interesante es que todo esto se va a dar por sentado, ¿no? Nunca lo vamos a ver como una explicación por qué van al santuario, porque el 31 de diciembre todos a la medianoche salen a las campanadas del templo, el templo budista. No sea mucha explicación porque sea por sentado que los que estaban consumiendo esta clase de productos pues lo viven en su día a día. Es como si nosotros no sé, diéramos por hecho que pues todos vamos a ser bautizados, no hay que explicar nada, el bautismo de tal persona, listo. No se va a dar digamos, un marco de explicación sobre estos temas. Digamos que, denme un segundo. Gracias. Digamos que el primer gran éxito que llega a Occidente, que llega a Europa, Estados Unidos, va a ser El viaje de Chihiro, la película que se estrena en 2001. Esta película va a ser famosa primero porque va a ganar un premio Oscar. Es la única que ha ganado, pues la única película anime japonesa que ha ganado un premio Oscar en animación. Fue la segunda en su momento. Este fue un premio que se inventó en 2001. Si no estoy mal, aparece el premio a la mejor película animada. Entonces causó muchos fanaticada, muchos fans llegaron a la película. Ustedes sabrán, creo que todos los asistentes la han visto. Gira en torno a, yo lo pongo las aventuras, pues la historia de Shihiro, una chica que termina trabajando en unos baños termales, donde acuden los kami para descansar. Las traducciones occidentales, se usa el término dioses. Si ustedes se acuerdan, Yubaba, que es la directora o la manager, podríamos decirlo, de los baños, dice que descansan 8.000 dioses. Esta es una referencia clara al shintoísmo que dice que tiene 8.000 kamis, 8 millones de kamis, perdón. Entonces, se hace como esa referencia. Digamos, si también recuerdan la película, el amiguito de Shihiro en estos baños, en esta aventura es Haku, que al final se recuerda que él es un kami del río Kohaku, por eso era su nombre, y que él había perdido como podríamos decirlo, ese asiento, ese rango de kami especial porque los humanos habían destruido su río, ¿no? Lo habían secado, según recuerdo, perdón si me equivoco, habían hecho como una especie de autopista o alguna cosa de estas, no sé si lo explican bien, no me acuerdo. Y digamos que pues como el río ya no estaba, lo habían secado por contaminación. Disculpen si me estoy confundiendo, pero la trama es esa, o sea, la idea central no cambia. Y pues él había perdido pues ese papel de cuidar ese río porque pues ya no existía, que es algo que va a estar muy en las obras de Miyazaki, que es el cuidado medioambiental, ¿no? Los humanos como depredadores de la naturaleza. Y como hemos visto, la naturaleza empieza a ser importante en el shintoísmo. Si ustedes han visto y se han fijado ligeramente, todos los templos que les he mostrado están en entornos naturales, tienen árboles, son agradables, son parquecitos, ¿no? No es un entorno totalmente en cemento en mitad de, no sé, una autopista, ¿no? Tiene un entorno muy natural. Digamos que el éxito de Shihiro lleva el Shinto y todas estas ideas que podríamos llamar folclore japonés al mundo occidental y
hace que las personas empiecen a ver las otras obras del estudio Ghibli que pues habían quizá pasado un poco desapercibidas hasta el momento en Occidente. Digamos, si ustedes ven esta imagen, pues es el cartel de Chihiro. Vemos algunos oni en la parte superior izquierda, que son estos ogros japoneses. En la parte inferior vemos al, si no me acuerdo, es el dios de los ríos, que llega como si fuera una babosa gigante llena de lodo y llena de basura, porque pues los ríos los están contaminando los hombres y pues Chihiro logra limpiarlo, ¿no? Al dios de los ríos. En las películas de Miyazaki, entonces, encontramos una carga shintoísta muy importante. Por ejemplo, en La princesa Mononoke o en Mi vecino Totoro, la primera del 97 y la segunda del 88, perdón, en donde, por ejemplo, en La princesa Mononoke vamos a ver la importancia de la naturaleza, aparecen los kodamas, ya les mostré una imagen para que se acuerden. En Vecino Totoro, por ejemplo, entra el debate, que es un debate cándido, no me van a creer, pero académicamente se ha debatido mucho sobre la naturaleza de Totoro, si Totoro es un yokai, si Totoro es un kami, si Totoro es un kodama. Obviamente la película toma elementos también de El País de las Maravillas de Carroll y otras cosas. Claramente, pues Miyazaki digamos, toma estos elementos como la sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas y demás cosas. Pero sí entra esta idea, ¿no? Totoro vive en un árbol, es natural, hace crecer la naturaleza. En un aspecto, una parte de la película, las dos niñas van a un santuario shintoísta y les rezan a Totoro, ¿no? En el santuario, ¿no? Dando a entender que quizá Totoro puede ser un kami o una entidad muy cercana a ellos, un guardián de los bosques, un espíritu protector de los bosques. En las películas en general, porque no podemos entrar a hacer análisis de película por película, vemos entonces algunos aspectos. El aspecto de la naturaleza, digamos, perdón, ahí la falta de ortografía, hasta me di cuenta, la naturaleza tiene su propio kami, los bosques, los ríos, todo tiene su propio kami. Ellos son invisibles, digamos, ustedes si ven las películas, no todos los ven, pero existen y son importantes, son centrales en el desarrollo del status quo de la naturaleza con los seres humanos. Los humanos somos parte de la naturaleza y estamos en relación con los cambios si no los veamos. Digamos que este es un tema de las películas de Miyazaki. Si no cuidamos la naturaleza, si no cuidamos a los kami, ellos pueden castigarnos. Y también si el humano destruye o ataca la naturaleza, al final los que nos condenamos somos nosotros mismos. Estamos destruyendo nuestra propia relación con la naturaleza. Estas son ideas del shintoísmo que seguramente ustedes pueden encontrar muy fácilmente en las películas de Miyazaki. Aquí les traigo la imagen de los kodama, este es de Princesa Mononoke, estas pequeñas entidades con cabezonas, podríamos decirlo, que se ven mucho y que seguramente se acordarán, el ciervo y demás. Otra película con una carga bastante shintoísta, muy famosa, que seguramente muchos vieron, fue Kimi no Na wa, o Tu Nombre, como se tradujo, Your Name, que muestra, por ejemplo, una vida, digamos que muestra lo más humano, ¿no? La vida sacerdotal de la protagonista, el padre era sacerdote, se vuelve político, son parte del templo, ellas hacen algunos rituales para el kami local, y como el kami pues es el que crea esta conexión entre los protagonistas y les permite como esta transmutación o conexión de cuerpos, como lo quieran decir. Algo que es interesante es también esta crítica que hace la serie, mostrando que la protagonista Mitsuha, que vive en un pueblo, quiere vivir en Tokio y alejarse de toda esta tradición porque la considera aburrida, la considera poco cercana, ¿no? Ella quiere vivir en Tokio, quiere ser una mujer moderna y pues ve que está como atada a lo que va a ser esta vida como de campo. Si ustedes ven, esta es una toma, un pantallazo, como decimos, de la serie en donde ella y la hermana están haciendo un ritual a través de masticar arroz para crear un sake, un licor a base de arroz para el kami, ¿no? Como ustedes pueden ver, las vestimentas son muy parecidas a las que yo les mostré en un video que pues tomé realmente, incluso los instrumentos musicales, ustedes pueden hacerse también una idea si han visto la película y si no,
está en Netflix, casi todas están. Digamos que también, aquí hago como paralelismo muy corto, lo que les digo por tiempo, la importancia de las entidades en la construcción de las tramas. Digamos que podemos encontrar que los personajes pueden tener diferentes escalas de valores, estos a los sobrenaturales, todo esto le gusta a los mangakas, al público. Esto permite que entren los poderes mágicos, la lucha con criaturas, para, digamos, los que están muy metidos en el mundo del anime, Inuyasha, que Inuyasha es un hanjo, que es una especie mestiza entre yokai y ser humano, tiene sangre mixta. Las maldiciones, viajes espirituales, ir a sitios que no, digamos, no están en nuestro plano existencial. Todo esto se permite y encuentra sentido si no lo basamos en el Shinto. Lo que yo les pongo, aparecen muchos yokai, las criaturas grandes, devora hombres, bueno, depende si les gustan estas series más o menos sangrientas, los fantasmas, los yurei, los objetos que cobran vida después de 100 años. La idea es que hay objetos que tras 100 años cobran vida. He visto un par de series, pues he leído que existen. Lo que les digo, los hanjo como Inuyasha, es decir, esto es una serie de ideas, de cosas que todas les sirven para crear historias, podríamos llamarlo, desopilantes aventuras de alguien en un mundo que, digamos, sale de la cotidianidad que nosotros vivimos en una ciudad, digamos, normal, ¿no? Del siglo XXI. Ya finalizando, para que haya espacio para preguntas, aquí más o menos voy controlando el tiempo. Algunas series tienen una alta carga de elementos propios del Shinto. Digamos que aquí podríamos quedarnos en debate y seguramente ustedes sabrán de muchas series donde aparecen santuarios, arcos Tori. Nos daría la vida hacer una lista, que harías una lista de Excel, propiamente porque sería más fácil decir cuáles no tienen elementos Shinto o japoneses o de criaturas o de espíritus en sus tramas. Pero algunas que son interesantes son, por ejemplo, Kamisama Shugakusei, perdón, que básicamente es una kami que va a la escuela, o sea, va a la escuela media, a la secundaria. Es un manga que se escribe, se publica en el 2005-2007 y tiene anime, ¿no? Noragami, esta no la he visto, la verdad, pero tiene muchas adaptaciones al anime, también es estas historias muy cercanas a los kami, al Shinto. Hay una que es bastante particular, que es Inari Koi Iroha, que es básicamente, entra la kami de Inari, del templo Inari, a participar con una humana, una chica de colegio, y bueno, digamos que, como digo, desopilantes aventuras, ¿no? Les pasa un poco de todo, cosas buenas, cosas malas, suele suceder. Y hay una que digamos que está más centrada es como en los espíritus de bosque, como en yokais, como en entidades, podríamos decirlo, no tanto en kamis, que es Mushishi, que digamos es de estas series un tanto psicológicas, como de historias no tan no son escolares, no son de esta cosa, pero digamos que llaman la atención por ese trato de criaturas invisibles a nuestra percepción, a nuestro ser, pero que están por ahí, ¿no? Entonces, digamos que aunque no hablan propiamente del Shinto, pues ciertamente se basan mucho en varios aspectos que hemos visto. Yo creo que ya por la hora, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy ahí justito. Les recomiendo estos libros, digamos, hay muchos más, pero si les interesa el tema de Shinto, les recomiendo, por ejemplo, Shintoísmo, el camino de los kami. Este es está traducido por una editorial llamada Satori, española, seguramente la conocen. Libro que pueden conseguir en cualquier biblioteca o comprarlo, no es tan caro. Está Shinto, el camino a casa, de editorial Trota. Y digamos también está, por ejemplo, el del profesor Falero y aproximación al shintoísmo, o este texto que encontré realmente haciendo la investigación, que es mirando cómo la cultura del manga y la religión se compenetran, ¿no? Que es una tesis de la Universidad de Hawái del año 2008. Obviamente hay muchos más libros. A mí me gusta siempre como traerles libros en español o que sé que pueden conseguir más o menos. Digamos, este de Kenji Kato es un libro muy, muy bonito, muy interesante, muy ilustrado, Shinto Shrine, sería santuario Shinto, pero no es tan fácil de conseguir hoy en día, ¿no? Curiosamente se vendió rápido, no llega tan fácil, pero si en algún momento o en algún lado lo logran ver,
Es muy bonito porque es muy, muy ilustrado. Es un libro que les muestra los rituales con dibujitos. A mí me encantó, ¿no? Pero es un poquito más difícil de encontrar, pero digamos el de Sokio Ono, el de Thomas Kasulis, son libros que seguramente van a encontrar si les interesa los temas de Shinto, ¿no? Como les digo, hay mucho más en inglés, hay muchísimo más, pero pues me encanta traerles como libros en español, sabiendo que el público en general es en español, y pues al español, pues traer lo que tenemos en nuestra lengua y de pronto de ahí sí ya pueden eh, iniciar otros caminos, ¿no? Como un inicio de camino para que pues inicien sus búsquedas personales en caso que pues estos temas les gusten. Yo creo que, no siendo más, pues dejamos la ronda de preguntas como para tener tiempito para escucharlos, leerlos. Profesor Andrés, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante y está llegando varias preguntas interesantes. Lastimosamente no podemos cubrir todo. Voy a elegir unas preguntas interesantes. Primera pregunta es desde Kevin Centero. ¿Existe algún tipo de filosofía o recomendaciones que hace el Shinto sobre cómo uno debería vivir? Así Mm. como el cristianismo busca promover ciertos tipos de valores, ¿ocurre algo parecido en el Shinto? Sí, Kevin, digamos que el Shinto se enfoca mucho más es en el estar digamos, en comunión, podríamos decirlo, bueno, un espacio muy cercano con los kami, ¿no? Estos, digamos, estos valores ya morales, ya sociales, que de pronto estás pensando con el cristianismo, están muy ligados es al budismo y en algunos casos al confucianismo. Digamos, el confucianismo hacia las normas sociales y el budismo como esas normas morales. El Shinto se ha quedado más como en cuidar la naturaleza, vivir como en un estado quo, pero no entra como en estos aspectos más éticos, morales, ¿no? Digamos que es una parte también de esta fe de haber aceptado otras creencias, otras fe. El budismo y el Shinto están muy de la mano, son amigos, como se dice hace poco, incluso, no sé si vieron, hubo un ritual entre monjes budistas y sacerdotes shintoístas para pedir el fin del coronavirus, ¿no? Pedir protección contra el coronavirus, lo que demuestra que es una relación cordial, pero digamos que quien se encarga más de estos asuntos morales, éticos, está el budismo y lo que te digo, social, ya es más confucianismo. El Shinto solo es como, está en, debes estar bien con el kami, con la naturaleza, cuidar la naturaleza, el entorno, pero dejan hasta ahí, ¿no? Sería como lo que te podría decir. Gracias, profesor Andrés. Pero está bien, profesor Andrés, extendemos 5 minuticos. Ya Termina el estamos en lío. tiempo, pero sí, listo. Entonces, Termina el lío. pero sí, espero que asistentes también puedan escuchar un poco más. Seguimos unas preguntas. Segunda pregunta es desde Rolando Rodríguez. ¿Los yokai vienen directamente del sintoísmo? ¿Se han adaptado al budismo? ¿Han sufrido transformaciones de una creencia a la otra? Interesante pregunta, Rolando. Sí, digamos que han aparecido, y suena un poco así, han aparecido yokais traídos por el budismo. Digamos que no nos da el tiempo la charla y estos sincretismos religiosos, pero digamos muchos bodhisattvas, muchas personas, vamos, santas, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan. Budistas se volvieron kami, muchos kami se volvieron bodhisattvas, o sea, se ha dado este proceso y muchos yokai han aparecido, digamos, este infierno budista, estos demonios que suelen, pues no llamémoslo demonios en el sentido griego, pero para que me entiendan, han llegado a aparecer, ¿no? El budismo también se ha transformado de alguna forma para proteger sobre entidades malignas, ¿no? Como estos espíritus nocivos que pueden invadir la casa, que pueden invadir la vida. Entonces, digamos que sí se ha dado esa, digamos, no transformación, sino como unión de creencias, lo que sería un sincretismo en ambos lados, ¿no? Así te lo respondo rápidamente, pero pues para que responderte la pregunta. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de David Rivera. Mm. En las generaciones más jóvenes hay coincidencia e interés por el mundo de los kami.
más allá de cosas como la buena suerte en los exámenes. Es complicado porque sí se ha dado cuenta que hay un desinterés de la juventud por las tradiciones, no solo el Shinto, no solo los kami, sino en general por las tradiciones japonesas. Y es algo que en Japón está pesando mucho y es que somos más los occidentales los interesados en su cultura que sus propios habitantes. Sigue habiendo gente, sigue habiendo personas que se están formando. Acuérdense que para ser, pues no se los había mencionado, pero se los digo, para ser sacerdote shintoísta hay que pasar por la universidad, como pasar por una universidad de teología de nosotros. Eh, entonces sigue llegando gente, digamos que no es que digan ya no hay matriculados ni nada, pero sí hay un desinterés un poco de los jóvenes por llevar a cabo todos los rituales y llevar a cabo todas las cosas porque pues no la ven muy útil, ¿no? El utilitarismo que tenemos. Em, pero digamos, creo que todavía no ha llegado al punto en que uno diga que se ha dejado de lado. Las personas siguen yendo, o sean pocas veces o muchas veces, depende, pero sigue habiendo como, digamos, esa cercanía de una u otra forma. Lo mismo, el Shinto no es una religión dominante en el sentido de que tienes que ir todos los domingos o no te vas a salvar, porque el Shinto no trata de salvaciones, no en ningún momento te está ofreciendo cielos ni infiernos, sino que puedes ir cuando lo requieras, ¿no? Entonces digamos que también ahí es un poco complicado mirarlo desde nuestra óptica, porque nosotros estamos criados y estamos en una sociedad en donde digamos que la pertenencia a una creencia es bastante fuerte, debemos compenetrarnos y asistir y ir al rito, ir a la misa. Aquí no tanto, ¿no? Y si tú ves, digamos, en los Matsuri, es una festividad que une los pueblos, une las localidades. Entonces esto es complicado, ¿no? Pero sí te podría decir, o sea, sí hay un desinterés por las cuestiones tradicionales en general, pero aún no llegamos como a ese punto en donde ya empiecen a estar en peligro de desaparecer por falta de interés, ¿no? Al menos en el mundo de los kami, en el mundo del Shinto, hay un interés poco, digamos, un poco más, no tan claro, pero no desapareció del todo. Siempre, si tú alguna vez vas a Japón, vas a encontrar a alguien en los santuarios, por más pequeño que sea, es algo curioso, pero siempre va a haber alguien, siempre va a llegar alguien a rezar, entonces no está como en crisis, ¿no? Eso te diría. Listo, muchísimas gracias. Yo elegí última pregunta. Quisiera elegir las preguntas, son muy interesantes, pero me gustaría elegir de Mariana Uribe. Sí. ¿Cómo ve, cómo ve el Shinto, el matrimonio por parte de las Miko o de los monjes? Pregunto porque en Inuyasha, por ejemplo, el monje Miroku y Aome Miko terminan, no sé, si casados, pero sí con familia. Sí, bueno, Aome se casa con Inuyasha, según entendí en la serie que está saliendo. No estoy no he seguido la serie, la verdad me tocó preguntarle a mi hermana qué había pasado. La última vez que lo vi fue como en 2006, ¿no? Ustedes entenderán. En el Shinto los sacerdotes, digamos el clero, se casa. Digamos que lo que yo les decía en Your Name, en Kimi no Na wa, el papá de la niña es sacerdote. Ellos se casan, tienen su familia, un poco como el protestantismo cristiano, y siguen sus funciones. Muchas veces incluso el Shinto y los sacerdotes shintoístas hacen los rituales y tienen el santuario como un segundo trabajo, como un tiempo parcial. Y muchas veces ellos tienen otra profesión. Obviamente los grandes santuarios pues requieren personas tiempo completo por la cantidad de cosas que hay que hacer, pero los pequeños santuarios de pueblo, digamos más locales, muchas veces el sacerdote trabaja un par de horas a la semana y el resto del tiempo se dedica a trabajar como un ser humano normal y corriente, ¿no? En la empresa o ejerciendo su profesión. Entonces, sí, o sea, en Inuyasha es claro, ellos pueden hacer su familia, pueden continuar con su vida como humanos o pues personas normales. No hay voto de castidad, no hay ninguno de estos aspectos que sí encontramos, por ejemplo, en el catolicismo. Tú recordarás, Mariana, que en, en otras ramas, por ejemplo, el mismo cristianismo, los reverendos, por ejemplo, el reverendo Alegría de los Simpsons se casan, ¿no? Entonces, digamos que no sucede, no hay ningún problema con que pues formen una familia, se casen, tengan hijos, es lo normal. Bueno, no sé si quede más tiempo. Pues sí, hay varias preguntas,
pero sí, creo que con este tiempo cerramos aquí. Muchísimas gracias por el profesor Andrés y Educación Continua. Todo de asistentes estuvo muy interesante. Recibimos varias preguntas interesantes. Ojalá que ustedes van a inscribirse en este curso para que puedan hacer más preguntas y conocer más sobre sintoísmo y historia antigua de Japón. ¿Quieres decir algo, Estela? Sí, Mari, muchas gracias por tu intervención como moderadora. Profesor Andrés, también queremos agradecerle a usted por su intervención. Esperamos A ustedes, gracias. que esta actividad haya sido provechosa para las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live y a través también de Webex que nos estuvieron acompañando. Antes de cerrar el evento, queremos contarles que por el chat les compartimos un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión sobre esta actividad. Adicional, también les estamos compartiendo otro enlace, es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua. Allí van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas como esta en diferentes temáticas con otras facultades también y centros de la Universidad de los Andes. Muy especialmente queremos invitarlos a participar en estos webinars que tenemos ya programados para el miércoles 21 de octubre a las 6 de la tarde tendremos el webinar. ¿Es este el momento adecuado para invertir en la bolsa? El lunes 26 de octubre a las 5:30 de la tarde tendremos el webinar que son las alternativas al desarrollo, una aproximación desde el caso colombiano, a los cuales los invitamos también a participar y esperamos poder verlos allí. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Queremos recordarle que este evento está siendo grabado. Vamos a compartirlo a través de correo electrónico, el enlace para que puedan volver a vivirlo en cualquier momento. Sin más, nuevamente gracias a todos por su participación. Nos vemos entonces en un próximo evento. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos, gracias.